Muy buenas noches a todos. Les agradecemos mucho su puntualidad y vamos a dar inicio a la presentación de la conferencia Proyecto de Vida. Que días pues estábamos con nuestra empresa aliada que era Entrenando en un trabajo de orientación profesional. Y hoy pues nos acompaña otro conferencista que ya ha trabajado con nosotros, que es el señor Elkin Giovanni Gaviria. Es una persona de verdad experta en este tema del manejo del proyecto de vida, de la orientación profesional. Y consideramos que era muy pertinente hacer esta reunión hoy, pues ya estamos a puertas de la presentación de ese examen vital para todos los chicos que están cursando 11, que se han preparado con nosotros y que confiaron en el Learning Center para hacer esa preparación. Entonces, a todos ustedes, muchas gracias. Quiero presentarles a don Elkin. Don Elkin, muchas gracias. Bienvenido nuevamente a su casa Learning Center. En nombre pues de mi hermana que también está ahí, de Margarita, que es la directora de todo el proyecto. Entonces le agradecemos mucho a todos los papitos, a nuestros estudiantes, y pues vamos a iniciar y esperamos que hoy, por más de que haya una lluvia terrible acá en Bogotá, Fontibón está lloviendo muchísimo, pues no tengamos problemas con la comunicación. Entonces, bienvenidos y esperamos que la disfruten mucho. Sandra, muchas gracias. Muy buenas noches para todos los estudiantes del Learning Center y los padres de familia que nos acompañan en esta noche. De antemano, pues, muchas gracias también a la institución por darle valor a este espacio, a esta conferencia que voy a compartir con ustedes en esta noche, y que entre todos pues vamos a enriquecer también. Mi nombre es Elkin Gaviria, estaré con ustedes. Si en algún momento alguno quiere hacer una intervención, puede levantar la mano y con mucho gusto, bienvenido. Yo de profesión soy psicólogo y bueno, es básicamente mi presentación. Voy a compartir aquí la pantalla y iniciamos. Bueno, cuando uno habla de orientación vocacional, de proyecto de vida, en la edad en la que seguramente ustedes se encuentran como estudiantes, incluso los papás pueden llegar a pensar que se trata, al hablar de proyecto de vida, estamos hablando de la carrera. ¿Qué carrera estudiar? Y vamos a darnos cuenta a lo largo de este espacio que puede que sí, la carrera hace parte del proyecto de vida, pero puede que no sea lo único a tener en cuenta a la hora de escoger la carrera. O sea, el proyecto de vida no lo determina necesariamente la carrera, eso lo vamos a estar estudiando. Sin embargo, como el tema de la carrera es tan importante y ocupa un peso importante a nivel familiar, psicológico y económico en la vida de un estudiante, pues vamos entonces a arrancar por aquí. Quisiera empezar preguntándoles a los que nos acompañan en esta noche si ya saben qué carrera quieren estudiar. Entonces, vamos a dividirnos en tres grupos. Los que no tienen ni idea en qué carrera quieren estudiar, puede haber ese grupo. O sea, yo no sé, la verdad es que no tengo ni idea. O puede ser que usted esté en el grupo de no me decido, estoy entre esta y esta, todavía no me decido. O también hay un grupo de personas que la tienen clara y dicen, yo ya sé qué carrera quiero estudiar. Entonces voy a salir un momentico de la presentación y aprovechar dijera en qué grupo se ubica. Entonces pues vamos a ubicar, vamos a arrancar por aquí con Xiomara. Xiomara, ¿en qué grupo te ubicas? Pues yo ya lo tengo claro. Muy bien, gracias Xiomara. Valentina Gómez. No he decidido. Ok, Valentina Aguilar. Ya, pues no te voy a decir. La tienes clara, muy bien. Sara Chavarría. Aún no me he decidido. Ok, Santiago Domínguez. Ya la tengo decidida. Ok, la tienes clara. Nicolás.
Romero. No te escuchamos, Nicolás. Debe ser que tienes algún inconveniente en el micrófono. Si quieres lo puedes escribir. Miguel Steven. Ya estoy decidido. Ok. Luis Felipe. Luis Felipe Acevedo está por allí. Lina Castillo. Laura Ruiz. La tengo decidida. Ok, la tienes clara. Laura García, Boada García. Ya la tengo clara. Ok, Karen Acevedo. No estoy decidida. Ok, Juliet. Juliet, ¿de pronto estás por allí? Joana. No lo tengo decidido. Ok, gracias, Joana. Joan Nicolás. Jaime Steven. No estoy decidido. Ok, ok. Joana, ¿ibas a hablar? Ok. Hanna. La tengo clara. Ok, gracias, Hanna. Francisco Flores. Dani Esteban. Ok, gracias, Dani. La tienes clara. ¿Y Clemencia? La tengo clara. Ok, muchas gracias a todos los que participaron. Bueno, hay un gran número de personas que la tienen clara en la carrera que quieren estudiar. Eso está muy bien, los felicito, chévere. Los que no están decididos también los felicito, porque pues esta es una decisión importante que hace parte del proyecto de vida y que es necesario pues tomar con la debida responsabilidad que amerita. Continuamos entonces sobre este tema, y hay algo que quisiera que podamos caer en cuenta en esta noche, y es que pues, nos movemos en los tres estados del tiempo: el pasado, el presente y el futuro. En estos momentos pues estamos en el presente. Yo estoy en mi presente, ¿sí? Y obedece a mi ciclo de vida, a la edad en la que me encuentro, lo que me encuentro haciendo, ¿sí? Pero el presente de cada uno de ustedes es precisamente el momento de escoger una carrera, el momento de salir del colegio, el momento de empezar seguramente a tener, algunos no vayan a estudiar sino a trabajar, no se puede pasar. Cada uno tiene un presente que va de la mano con su propia realidad, pero ese presente no podemos desligarlo ni del pasado ni del futuro, porque el futuro, que es normalmente lo que uno tiende a pensar, ¿sí? La carrera es para el futuro. Los padres, por ejemplo, en sus discursos, en sus motivaciones hacia sus hijos, entonces hablan de que es que yo quiero el mejor futuro para mis hijos. O uno como estudiante puede llegar a pensar, yo quiero un mejor futuro que el que tuvieron mis padres, o yo estoy pensando en mi futuro. Y muchas veces, cuando uno se concentra en el futuro, y no sabe o no tiene las herramientas emocionales, psicoemocionales para administrar los pensamientos relacionados con el futuro, entonces aparece algo que conocemos como la ansiedad, que es, como bien lo denominó alguien, el exceso de futuro. Entonces, puede ser que muchos de ustedes estén o hayan padecido de ansiedad,
y la ansiedad aparece precisamente cuando estoy pensando en el futuro. El futuro me puede generar ansiedad, pensar en el futuro me genera ansiedad. ¿Y por qué me genera ansiedad? Porque el futuro es incierto, ¿sí? ¿Qué tal que yo no estudie esta carrera? Y hoy que es 10 de agosto, cuando en la charla del proyecto de vida me preguntaron y yo dije que la tenía clara y resulta que yo ya voy aquí en cuarto semestre y esto no es lo mío, entonces puede empezar uno a pensar hacia el futuro y el futuro le puede generar ansiedad por lo incierto de eso, porque es algo que no ha pasado. ¿Qué tal que después me guste otra cosa? ¿Qué tal que...? Porque pues pueden pasar miles de cosas. Entonces el futuro puede llegar a generar ansiedad y hay que saberlo administrar. Pero también tenemos que tener en cuenta el pasado, porque yo no me puedo desligar de mi historia de vida, ¿sí? Yo no puedo desligarme de las cosas que he vivido hasta este momento. Entonces el pasado obedece a la familia de donde yo vengo, obedece a lo que yo viví cuando niño. Hay cosas que seguramente marcaron nuestra vida en el pasado y que de alguna manera también influyen en nuestro presente y también en nuestro futuro. Entonces también necesitamos ver el pasado, ¿sí? Y eso es importante. El proyecto de vida no es solamente el futuro, sino también yo tengo que ver mi pasado y cómo estoy frente a ese pasado para poder vivir el mejor presente posible. Y cuando de la misma manera pasa con el futuro, cuando en el pasado yo me centro en el pasado, cuando tengo exceso de pasado, entonces es cuando aparece la depresión. Hoy por hoy, digamos que a raíz de la pandemia se hizo muy, no digamos de moda, pero sí se hizo muy conocido el tema de lo que es sufrir de ansiedad, sufrir de depresión. Y pasa precisamente en la pandemia, pasó por la ansiedad, en el caso del futuro, la ansiedad de lo que generaba el podernos contagiar, el poder morir, lo que iba a pasar, había incertidumbre, ¿sí? Pero también cuando han ocurrido hechos en nuestra vida que han sido determinantes, si alguno de ustedes está viviendo un momento de vida, todos están en estos momentos a puertas de presentar su IFEX para empezar su carrera universitaria, pero cada uno también tiene una vida personal. Al interior de sus casas, de sus familias, hay una realidad interna que yo no me puedo desligar de eso. Y eso también es importante. Pero cuando me quedo y me concentro solo en el pasado, puede llegar también a aparecer la depresión. Entonces estos dos temas, la ansiedad y la depresión, necesitamos aprender a darles manejo, porque en los jóvenes se ha disparado mucho este tipo de diagnósticos, precisamente porque hay jóvenes que piensan demasiado y otros que no piensan. Y resulta que no podemos irnos a ninguno de los dos extremos, ni pensar demasiado, ya sea en el pasado, ya sea en el futuro, pero tampoco puedo vivir la vida como venga sin pensarla, porque eso también sería irresponsable. Entonces necesitamos adquirir un equilibrio, aprender unas herramientas que nos permitan a nosotros poder vivir este momento de la mejor manera posible. Que cuando usted esté tomando la decisión de su carrera, usted está pensando en su futuro, teniendo en cuenta su pasado, pero sobre todo dispuesto a vivir su presente. Entonces, quería con esta primera parte invitarles a tener en cuenta eso. En estos momentos, el presente de cada uno de ustedes es lo que va a determinar el futuro, ¿sí? Y ese futuro en algún momento será su presente. Y así sucesivamente. Y en la medida que aprendamos a manejar estos tres estados, el pasado, el presente y el futuro, pues vamos a saber movernos a lo largo de nuestras vidas. Con esta pequeña introducción, entonces, nuevamente pues les doy la bienvenida a este espacio de orientación vocacional sobre el proyecto de vida. Voy a invitarles a que en este espacio entonces hablemos en primer lugar acerca de cada uno de ustedes. Hablemos, aquí me van a excusar un poco, esta charla inicialmente la tengo preparada para un público del Valle del Cauca, entonces allí por eso habla de voz, ¿sí? Sobre voz ahora, entonces por eso dice allí. Vamos a centrarnos en cada uno de ustedes, sobre cada uno, siempre les invito a que se centren en cada uno de ustedes, ¿sí? Y vamos a pensar sobre cada uno de nosotros a nivel individual, ¿sí? Y ahí vamos entonces a identificar que hay dos aspectos que tenemos que reconocer que son importantes, que son los intereses y las habilidades.
Entonces cada uno de ustedes tiene intereses y cada uno de ustedes tiene habilidades. ¿Qué son los intereses? Los intereses son inclinaciones o disposiciones naturales que tenemos hacia unas o varias actividades, objetos o individuos. Esos son nuestros intereses, ¿sí? Hacia lo que nos inclinamos, algo que nos gusta. Podemos tener muchos o varios intereses. Entonces, aquellas personas que, por ejemplo, están en el grupo de los que aún no se deciden, puede ser que es que a mí me gustan medicina, pero también me gusta el tema de la naturaleza, entonces yo quisiera estudiar algo de medio ambiente y estoy allí porque son intereses, podemos tener uno o varios intereses. Y gracias a ellos el trabajo o las actividades que desarrollamos nos resultan placenteras. Por ejemplo, jugar al fútbol o escribir cuentos o dibujar animales. Entonces los intereses van relacionados con lo que nos causa placer, con lo que nos gusta. Por allí alguien dice que no hay nada más satisfactorio en la vida que uno hacer lo que le gusta y que fuera de eso le paguen por eso, por hacer lo que le gusta. Y que no hay nada más frustrante y nada más triste que uno tener que hacer lo que no le gusta, ¿sí? Entonces es importante que nosotros revisemos cuáles son nuestros intereses. Y yo le invito a que cada uno de ustedes piense en eso. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Le gusta la música? ¿Le gusta escribir? ¿Le gustan los deportes? ¿Le gusta la ciencia? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Sí? Y desde allí vamos a relacionarlo con lo que son también las habilidades. Porque tampoco me puedo quedar solo con los intereses. Yo también tengo que darme cuenta para qué soy hábil. Es decir, ¿qué hago bien? ¿Cuáles son esas cosas que los demás suelen reconocerme? Que las demás personas suelen felicitarme porque yo las hago, ¿sí? Un ejemplo, yo puedo preparar un café y cada vez que preparo el café, la gente dice, uy, qué café tan rico. Entonces yo tengo habilidad para preparar el café. Todo el mundo sabe preparar café, o bueno, la gran mayoría, pero es que alguien prepara un café especial. Eso es una habilidad. Entonces cada uno de ustedes necesita identificar sus habilidades. Entonces las habilidades son las aptitudes, capacidades que tenemos para realizar determinadas actividades, ¿sí? Son habilidades desarrolladas mediante la práctica y la repetición. Seguramente la primera vez que lo hice no me quedó tan bien, pero como yo lo llevo haciendo tanto tiempo, pues ya he adquirido la práctica. Se aprenden, se entrenan. Por ejemplo, la memoria, por ejemplo, la concentración, la destreza manual, el ser hábil para las manos, para las manualidades. ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Sí? ¿Tiene habilidades para la música? ¿Cuáles son sus habilidades naturales? ¿Le gusta hablar en público? ¿Se le facilita? Esa es una habilidad. Y cuando nosotros combinamos los intereses con las habilidades, vamos por buen camino. Yo no me puedo quedar solamente con lo que me interesa. A mí me puede interesar la música. Les pongo, por ejemplo, mi caso. Desde muy pequeño a mí me interesó la música, pero yo tuve que darme cuenta que yo no era bueno para la música. O sea, yo soy un excelente consumidor de música y me gusta y me deleito en la música, pero no sé ni tocarla, ni cantarla y bailarla por ahí chapuceándola. O sea que no es mi habilidad, pero sí mi interés, ¿sí? Yo no puedo andar sin música, entonces yo tengo que andar con mi baflecito a donde quiera que voy, porque la música me acompaña, porque es parte de mis intereses. Pero también tenía claro que no podía ser la parte, por ejemplo, de mi carrera, de mi proyecto de vida, porque pues no tengo habilidades para la música. Eso es importante que nosotros empecemos a reconocer cuáles son las cosas que nos gustan y cuáles son las habilidades. Quiero mostrarles a continuación, brevemente, no nos vamos a centrar en esto, solo quiero pasar rápidamente por algunas habilidades. ¿Por qué? Porque no hablar de intereses, pues imagínense, muchísimo, ¿cierto? Cada uno puede tener la cantidad de intereses que quiera y no son difíciles de identificar, pero a veces uno no sabe para qué es bueno. Habilidades, pero yo no sé qué habilidades tengo. Pues a mí me gusta jugar fútbol y dicen que lo hago bien. A mí me gusta cocinar y dicen que lo hago bien, pero en realidad que yo sepa habilidades. Entonces, a veces descubrir habilidades tampoco es fácil. Entonces, quiero mostrarles a continuación una serie de competencias para que cada uno, de manera individual, y vaya identificando si usted considera que tiene esas habilidades. Por ejemplo,
Hay una habilidad que se llama razonamiento abstracto. ¿Qué es el razonamiento abstracto? Es la capacidad de poder razonar a partir de una propuesta abstracta. Es la capacidad de poder relacionar objetos en términos de tamaño, de forma, de posición, de cantidad, de volumen. Sí, entonces usted es una persona que fácilmente arma un cubo, arma esas cosas de armatodos, es capaz de relacionar eso. Y cuando usted tiene esa capacidad de razonamiento abstracto, eso es muy útil en carreras como diseño, por ejemplo. Las personas que quieren estudiar diseño necesitan tener razonamiento abstracto como habilidad. Arquitectura también necesitan tener razonamiento abstracto. El dibujo en general, la ingeniería electrónica, y hay una cantidad de carreras que requieren que yo tenga esa habilidad, razonamiento abstracto, ¿sí? Entonces usted de pronto considera que tiene esa habilidad, esa es una. Otra es el razonamiento mecánico. ¿Qué es el razonamiento mecánico? La comprensión de herramientas, usos y movimientos, el uso de instrumentos, es saber cómo funcionan y cómo se pueden manejar los procesos mecánicos. Entonces esto se abre así, luego así, ¿sí? Y aquí se usa esta llave, y aquí se usa esta herramienta, y aquí viene el bisturí, y aquí se corta así. Todo eso se llama razonamiento mecánico. ¿Es útil en qué? En carreras como ingenierías, como manejo de maquinarias, equipos, diseños. Les cuento, por ejemplo, en mi caso personal, yo estudié en un colegio técnico, mi bachillerato, entonces había diferentes opciones para uno escoger su especialidad técnica. Entonces estaba que mecánica industrial, que mecánica automotriz, que dibujo. En esa época enseñaban tipografía, ebanistería, ¿sí? Esas eran como las opciones que habían para escoger. Y yo, por recomendación de mis padres, y aquí es muy importante que los papás que están de pronto escuchando este espacio también se involucren en esto, y de aquellos que están chéverísimos, los felicito que se interesen por acompañar a sus hijos en estos procesos. Entonces es importante también que sepan identificar los intereses de sus hijos y las habilidades de ellos. En mi caso les cuento, entonces yo crecí en mi casa escuchando sobre todo a mi mamá que lo mejor era trabajar en Ecopetrol. Entonces, pues porque ella tenía referencias de familiares que habían trabajado en Ecopetrol. Entonces, ella en su capacidad analítica, ella creía que para poder trabajar en Ecopetrol había que estudiar mecánica. Entonces, ella lo que me dijo es, tiene que escoger mecánica industrial. Y entonces yo decidí escoger, por lo que mi mamá me decía, escoger mecánica industrial. Aunque yo estaba entre ingeniería, entre la parte electrónica, y lo mío eran las artes. A mí me gustaba el tema de las artes, lo que les decía, la música, el dibujo, de actuar, no sé qué, todo este tema de como las partes sociales, ¿sí? Las humanidades. Ya más adelante, cuando me hice más grande, pues ya supe que eso se llamaban las humanidades, pero hasta ese momento yo no sabía. Y entonces, ¿por qué les estoy contando esto? Porque creo que la mejor manera de uno poder compartir es su propia experiencia, porque la teoría pues es eso, teoría, pero yo se los hablo desde mi propia experiencia. Yo soy psicólogo hace 12 años, tengo 39 años, casado, un hijo, ¿sí? Ese es mi presente, pero en mi pasado, entonces, cuando estaba estudiando mi bachillerato técnico, cuando tuve que escoger la que me iba a especializar, terminé escogiendo mecánica industrial. ¿Y qué ocurrió? Que yo, el King Gaviria, era muy bueno, siempre ocupaba los primeros puestos, era los cuadros de honor, en todo lo que tuviera que ver con las demás materias. Es decir, yo siempre sobresalía en todo lo demás. Pero cuando llegaba a la clase de mecánica, que era todo un día de taller, yo era otra persona. Porque cuando yo llegué allí y me enfrenté al uso de las herramientas, que es lo que dice acá, hay algo que se llama en mecánica industrial, que son unas máquinas que se llaman tornos, ¿sí? Y entonces allí se ponen las piezas para uno poder tornearlas. Hay un instrumento que se llama el buril.
Y ese buril, que es un elemento pues metálico con el que se corta y con el que se van haciendo los piñones, bueno, una cantidad de cosas, eso hay que afilarlo. Y cuando yo iba a afilar en el esmeril, el bisturí, se me olvidó lo que les acabé de decir, el instrumento, el buril. Yo no sabía cómo hacerlo, o sea, yo no tenía la habilidad en mis manos para llegar al esmeril y poder darle la punta de diamante a ese buril, ¿sí? Pero llegaba mi compañero que era malísimo en matemáticas, en trigonometría, malísimo en todo lo demás, y llegaba y en un momentico hacía eso perfecto. Yo escogí eso en octavo, noveno, décimo y 11, 4 años que fueron una tortura para mí. Yo que nunca jamás había hecho una copia, que nunca había hecho trampa, que siempre fui en ese sentido recto. Les confieso que para yo poderme graduar tuve que mandar a hacer mi trabajo, que era una cosa que se llamaba una prensa hidráulica, escobalizable, que eso se movía. Porque a la larga mi profesor también sabía que eso le iba a quedar sirviendo al colegio, etcétera. Yo lo mandé a hacer a la cuadra, por ahí había talleres, yo lo mandé a hacer. Para yo poderme graduar tuve que hacer eso porque eso no era lo mío. Mientras eso ocurría, yo era el director de la emisora del colegio. En el colegio había emisora. Entonces yo en los descansos estaba ahí, yo era el director de la emisora. En décimo y 11 fueron mis mejores años porque yo estaba en la emisora del colegio. Lo mío era eso, lo mío era hablar, lo mío era con la gente, lo mío era distinto. Por eso me gustaba escribir, por eso me gustaba la literatura, ¿sí? Pero resulta que por la recomendación de mis padres me voy por el lado de la mecánica y fue una frustración completa. Porque no hay nada más frustrante que uno sentirse que no es capaz de hacer algo. Entonces yo llegaba a las clases de mecánica y era un tormento. Entonces, pues obviamente yo me atormenté mi bachillerato, logré sacar mi título, sería el colmo que Gaviria, que había sido brillante en todas las demás cosas, se fuera a quedar por el tema de mecánica. Y gracias a Dios conté con el respaldo de mis profesores y logré sacar adelante eso. Pero obviamente al momento de escoger mi carrera estaba completamente descartado el tema de una ingeniería de petróleos. Cualquier ingeniería no era lo mío, porque las ingenierías tenían que ver con eso. Por eso aquí nombré a las ingenierías. Eso no era lo mío. Y se lo dejé muy claro pues a mis papás, que no iba yo a irme por ese lado. Entonces es importante que ustedes reconozcan si tienen habilidades para el razonamiento mecánico. Otras son las relaciones espaciales. ¿Qué son? Es la capacidad de anticiparse a la realidad observada mediante la tecnología. Sí, es útil en carreras como la arquitectura, la cirugía, el diseño, odontología, mecánica dental, diseño, publicidad, carreras artísticas. Es decir, ¿qué tan bueno soy yo moviéndome en el espacio? Si a mí me dicen arriba, o si a mí me dicen izquierda, yo me voy para la derecha. Si no sé cómo medir los espacios, si me tropiezo con cualquier cosa porque yo no sé medir los espacios. ¿Sí? Por ejemplo, un artista, un bailarín, tiene relaciones espaciales, porque necesita saber cuándo hace el movimiento, la vuelta. Esos son relaciones espaciales, y no todas las personas tenemos ese tipo de habilidades. Otra es la exactitud y la velocidad perceptual, que es la habilidad visomanual, ¿sí? Ojos, mano, ¿sí? La coordinación ojo-mano, versus el manejo del tiempo y la velocidad de ejecución, ¿sí? Es decir, que usted haga las cosas rápido, porque usted puede ser que sea muy bueno. Yo, por ejemplo, puedo ser muy bueno cocinando, pero me demoro 3 horas preparando un plato, pero resulta que un chef en un restaurante pues no puede demorarse 3 horas. Entonces necesita también tener habilidad, y exactitud y habilidad, pero sobre todo exactitud, ¿sí? Porque no puede echarle un poquito de algo que no es. Entonces es útil en carreras como ¿qué? Como conteo, como codificación, archivos, ciencias exactas, carreras técnicas, contaduría, ¿sí? Por ejemplo, un químico farmacéutico que esté haciendo un champú tiene que tener unas fórmulas exactas, no se puede pasar unos gramos porque eso ya se puede convertir en un veneno. Entonces eso también es una habilidad. Otra habilidad es el razonamiento y la habilidad numérica. En otras palabras, ser bueno para los números. Entonces,
problemas y razonamientos matemáticos, útil en ciencias exactas, en ingenierías, en ciencias administrativas. Otra es el razonamiento y la habilidad verbal, que ahí es donde yo levanto la mano y yo digo, eso es lo mismo, que es la capacidad de inferir a partir del lenguaje escrito con contenido de un texto. Muchos de los que ustedes van a presentar su IFEX, allí van a medir eso, por ejemplo. Entonces, ¿qué tanto usted es capaz de analizar, de interpretar un texto? Porque se va a medir eso. Manejo de ortografía, sintaxis, puntuación, redacción. Si a usted le da lo mismo escribir con la B grande que con la B chica, si a usted le da lo mismo, si es con C o con S porque suena igual, pues puede ser que en algunas carreras seamos sinceros. Eso no tiene nada que ver. Si usted se equivocó en la ortografía, vaya y venga, ¿sí? Pues usted es, no sé, el ingeniero que nunca tiene que de pronto escribir un documento. Pero si usted es un licenciado, ¿sí? Un profesor, si usted es un abogado, si usted es un psicólogo, si usted es un comunicador, usted sí necesita tener todo eso. La capacidad y la habilidad verbal, tanto para hablar como para escribir, porque necesita escribir un periodista, un comunicador, no se puede equivocar en una tilde, no es lo mismo con tilde que sin tilde, no es lo mismo la coma aquí que sin la coma. Entonces, hay carreras en las que esto necesariamente es importante. Listo, eso era sobre cada uno de ustedes ahora, en el presente. Ahora yo quisiera invitarles a un breve ejercicio muy rápido de identificar o de vernos hacia el futuro, de proyectarnos hacia el futuro. Cada uno de ustedes quisiera invitarles, vamos a refrescar por aquí cómo estamos de la conexión. Bueno, tenemos aquí 29 personas. Quiero invitarles a que respondamos las siguientes preguntas. Usted en 10 años, o sea, estamos en el 2023, o sea que nos vamos a proyectar al 2033. ¿Sí? En 10 años, por ejemplo, yo en 10 años, hoy tengo 39, pues tendría 49, ¿sí? Cada uno de ustedes, póngase 10 años y va a imaginarse que ya pasaron 10 años y vamos a responder las siguientes preguntas. Primero, ¿cuántos años tienes? Respóndase allí cada uno. ¿Dónde estás viviendo? Vivo en Bogotá. Vivo en el sur, en el centro, en el norte, en el oriente. Vivo en otra ciudad. ¿En qué ciudad? ¿Sí? ¿En otro país? ¿Qué país? ¿Dónde estás viviendo? ¿Cómo es tu vida? ¿Usted en 10 años cómo se imagina su vida? Yo me imagino mi vida relax, tranquila. Yo en estos 10 años me gané la lotería, no tengo que trabajar. ¿Usted se imagina su vida así, por ejemplo? ¿O usted se imagina su vida? No, me imagino que estaré corriendo de aquí para allá, ¿sí? ¿O usted se imagina en 10 años? No, yo ya seré papá, voy a tener hijos, voy a estar de aquí para allá. ¿Usted cómo se imagina? ¿Usted cómo es su vida? ¿En qué trabaja? ¿Trabaja? A ver, ¿usted trabaja? Se supondría que sí, ¿cierto? En 10 años yo creería que usted va a estar trabajando. ¿Y qué? ¿En qué trabaja? Cada uno de ustedes piense en qué está trabajando. ¿Qué tuvo que hacer para conseguir ese trabajo? No, yo iba pasando y me llamaron y entonces me contrataron y soy el gerente de una multinacional. ¿Será que es así? O sea, ¿qué tuvo que hacer para poder usted estar allá, viviendo en esa ciudad, teniendo ese trabajo, viviendo la vida que tiene? ¿Cómo es su salud física, su salud mental? Y aquí quisiera hacer un énfasis importante, porque muchas veces cuando nosotros comenzamos a vivir la vida, pues la comenzamos a vivir desde que nacemos, ¿cierto? Pero digamos que nos hacemos conscientes. ¿Qué es lo que ustedes hoy en día están haciendo? Ustedes poco a poco van dejando de depender de sus padres y comienzan a depender de sí mismos. Y hay que aprender a cuidar la salud física. Hasta estos momentos seguramente sus padres han determinado qué comen, ¿cierto? La hora que comen, cómo comen, ¿sí? Cuánto duermen, cómo duermen, muchas cosas. Sus padres les han cuidado, les han llevado al médico, han estado allí pendientes seguramente. Pero cuando usted ya comienza a hacerse cargo de usted mismo, porque ya usted está en la universidad, porque usted ya va de aquí para allá, comenzamos a descuidar la salud física. Entonces, por ejemplo, se deja usted engordar, o por el contrario, se pega una adelgazada tremenda, se enferma, no desayuna, no almuerza, ¿sí?
no cena, no descansa, no duerme bien, ojo, alerta así súper alerta, ojo con el sueño. El sueño es importante, por no decir vital. Una persona necesita dormir bien. Si alguno de ustedes tiene problemas con el sueño, ya sea para poder dormir y conciliar el sueño, o porque duerme y se despierta muy rápido y no descansa, no está durmiendo bien, cualquiera que sea el problema de sueño, después de que esté relacionado con temas de dormir, prenda las alarmas, busque al médico, vaya, y así al médico general y dígale, motivo de consulta, no estoy durmiendo bien, tengo problemas para dormir. No lo concilio el sueño, tengo insomnio, o me duermo a las 11 y me despierto a la 1, y luego me duermo y me despierto a la hora, y así me la paso intermitente. O me acuesto pero me despierto a las 2:30 de la mañana y ya no puedo volver a conciliar el sueño. Cualquiera que sea. O duermo demasiado, yo voy por ahí y me da sueño, y ¿sí? Cualquiera que sea el tema, por exceso o por falta de sueño, hay que tener cuidado allí y busquemos en primera instancia ayuda del médico. Entonces, muchas veces uno descuida su descanso, su alimentación, y comienza uno a descuidar su salud física. Y la salud mental, ni se diga. Entonces, en 10 años, ¿cómo está su salud física? ¿Y cómo está su salud mental? Pasemos ahora, después de este ejercicio, a entender algo que es importante, que son los imaginarios versus la carrera que queremos estudiar. Ejemplo, seguramente yo quiero estudiar medicina, y el imaginario que yo tengo de la carrera de medicina es de pronto la novela o la serie de A Corazón Abierto, o de Grey's Anatomy, o cualquier otra película o documental sobre medicina. Y entonces yo tengo unos imaginarios acerca de lo que es estudiar medicina. Entonces yo me imagino que, pues, por ejemplo, en el caso del hombre puede llegar a decir, no, porque es que los médicos siempre se ven elegantes, los médicos se ven con estatus, los médicos tienen a su alrededor, son atractivos porque no sé, tienen como algo que los hace especiales, y entonces además que ganan muy bien, siempre viven en los mejores lugares. Entonces, ¿será que esa es la referencia al imaginario que yo tengo de estudiar medicina? ¿Sí? Puede ser. Cada uno de nosotros tiene un imaginario de la carrera, ¿sí? Y la carrera en sí puede que tenga unos componentes que yo no he contemplado. Ejemplo, entonces yo me imagino medicina de esa manera, ¿no? Plata, estatus, ¿sí? Conocimiento. Pero resulta que en la práctica la carrera de medicina es desgastante, es esclavizante, los turnos son larguísimos, hay que desarrollar muchísimo la memoria, hay que leer demasiado, ¿sí? Entonces puede ser que cuando llegue allí a la carrera yo me encuentre con que las cosas no son como yo pensaba, y eso lo que va a terminar arrojando es frustración. Entonces yo llego al tercer semestre de medicina y me doy cuenta que esto no era como yo pensaba, porque me doy cuenta que esto es de trabajo, de sacrificio, que esto no es solamente estar por ahí, no era lo que yo creía. En mi caso, yo le agradezco muchísimo al docente que me hizo la entrevista cuando quise estudiar psicología. Yo me presenté para estudiar psicología y me hicieron una entrevista de ingreso. Y cuando me siento con este profesor, la primera pregunta que me dice es, ¿usted por qué quiere estudiar psicología? Y yo ya iba a responder, ¿sí? O creo que respondí, no sé, yo no me acuerdo. Pero lo que sí no me puedo olvidar es lo que él me dijo. Y él me dice, bueno, porque si es por plata, esto no es. Entonces, en ese momento, yo tendría, pues, estaba más joven, ¿sí? Era otro mi presente. Yo no estaba pensando en la plata, pero si a ti te nombran la plata, no necesariamente yo estaba pensando en plata, pero pues tampoco me quiero morir de hambre, tampoco quiero estar pasando necesidades. Y este señor me está diciendo que si voy a estudiar por plata, no me sirve la psicología. Él me dijo, si usted quiere plata, necesita estudiar abogacía, derecho, medicina, menos, pero psicología no da plata. Entonces, yo le agradezco a ese señor porque me aterrizó en ese instante
y tenía razón, esto no da plata, ser psicólogo no, pues eso no significa que uno no pueda emprender, que uno no pueda tener sí, no significa que no haya psicólogos que generen dinero, pero la carrera de por sí, comparado con otras carreras, no da plata, ¿sí? Entonces le agradezco porque me aterrizó, y entonces yo entré a la carrera siendo consciente de que no era por dinero, y se lo agradezco enormemente, ¿sí? Porque eso me ayudó a desarrollar mi vocación dentro de la carrera, ¿sí? Entonces cada uno de nosotros necesita darse cuenta, bueno, ¿cuáles son los imaginarios? Yo quiero ser ingeniero, pero ¿cuáles son mis imaginarios de ser ingeniero? Porque los imaginarios vienen de lo que nosotros hemos oído y de lo que hemos visto. De pronto tenemos un tío, un amigo, un vecino, un familiar que es ingeniero y vemos que tiene un carro último modelo, vemos que tiene una excelente casa, una excelente familia. Entonces uno dice, un ingeniero, ¿sí? O, ¿de dónde tengo yo la referencia de esa carrera? ¿Cuáles son mis imaginarios? Porque puede ser que no sea como yo creía. Entonces es importante que eso lo tengamos en cuenta. Voy a nombrar algunas carreras, o grupos más bien de carreras. Están las carreras de las ciencias exactas y las ciencias naturales. Aquí cabe un mundo de carreras, ciencias exactas, ¿sí? Química, física, ciencias naturales. Filosofía y letras, todo lo que tenga que ver con filosofía y letras, hay un grupo de carreras allí en ese grupo. El tema de gastronomía y turismo, que hoy empieza a ser reconocido más que hace unos años atrás, ¿sí? Deportes, todo lo que tenga que ver con deportes, eso también es una opción como carrera. La aeronáutica o todo lo que tiene que ver con temas de aviones, todo este tema, ¿sí? Eso también es una opción. Todo el tema de salud, de medicina, ahí hay un sinnúmero de carreras relacionadas con la salud. Todo lo que tiene que ver con recursos humanos y temas sociales, ¿sí? Allí entra también otro grupo de carreras. Arquitectura, diseño y arte, ahí también hay otro grupo de carreras. Y ciencias económicas o ciencias empresariales, administración de negocios, todo lo que tiene que ver con administración de empresas, negocios internacionales, todo eso está ahí. Ingeniería y tecnología, ese es otro grupo y hay una cantidad de carreras aquí, ¿sí? Y entonces, ahora sí, viene la famosa palabra de proyecto de vida. Nosotros necesitamos tener un proyecto de vida y ese proyecto de vida yo tengo que sumarle mi realidad, ¿sí? Voy a devolverme mis imaginarios y la carrera, si yo no los sé trabajar, generan frustración. Pero si yo a mi proyecto de vida le sumo la realidad que yo tengo, eso me va a dar una realización. Yo puedo tener un proyecto de vida, seguramente ustedes en el tema del colegio, no sé, en una clase de ética, de religión, no sé, en clase o en sus bachilleratos, tuvieron de pronto la construcción de un proyecto de vida. Creería yo que ustedes de pronto han tenido ese ejercicio, donde entonces hemos recortado lo que queremos ser, bueno, a corto, mediano, largo plazo. Si no lo han hecho, pues bueno, es necesario empezar a construir mi proyecto de vida. Yo qué quiero hacer a los 10 años, a los 15, a los 20, a los 30, ¿sí? Empezar a pensar en qué quiero para mi vida. Eso es un proyecto de vida. Pero a ese proyecto de vida yo no me puedo quedar solamente imaginándolo, no solamente soñándolo. Yo también tengo que sumarle mi realidad. O sea, lo que veíamos al comienzo de el presente, mi presente, lo que estoy viviendo hoy. ¿Cuál es mi realidad? Mi realidad, en mi caso, por ejemplo, mi realidad era que yo no podía entrar a estudiar directamente porque mis papás no tenían para pagarme una carrera. Yo tenía que, si quería estudiar, tenía que trabajar y pagarme mi carrera. Y eso automáticamente me reducía las opciones porque para poder estudiar de noche, pues tenía que mirar qué carreras disponibles habían de noche. Y no todas las carreras estaban de noche. Entonces eso ya me reducía las opciones, pero era mi realidad, ¿sí? Pero yo tenía que sumar las dos cosas. No me podía quedar quejándome de mi realidad y decir, a mí la vida me castigó, a mí me fue muy mal en la vida, yo porque vine a nacer en una familia pobre, yo porque nací en este barrio, yo porque nací en estas condiciones. No me podía quedar quejándome, no, cierto, no tenía sentido. Pero tampoco me puedo quedar soñando con un proyecto de vida que tampoco, si no lo ejecuto, pues ¿cuándo lo voy a realizar? Entonces, tengo que sumar las dos cosas.
Puede ser que alguno de ustedes esté pasando por una situación familiar, hay algún familiar enfermo, una situación de familia, no sé, de pronto están pasando por una separación, por un duelo, por un bajón económico. Cualquiera que sea su presente, esa es su realidad, ¿sí? Su realidad es que de pronto en este momento usted no va a poder entrar a la universidad directamente, sino más adelante, ¿sí? ¿Cuál es su realidad? Eso es importante tenerlo en cuenta e incluirlo en mi proyecto de vida. O sea, las dos van de la mano, porque eso me va a permitir ser una persona con realización, ¿sí? Todas las carreras incluyen materias que a usted puede que no le gusten. Yo nunca pensé que en psicología, por ejemplo, me fueran a enseñar estadística. Entonces, a mí, porque no me tenía problema con los números, pero hubo compañeros que les daban muy duro los números y nos enseñaron estadísticas y nos pusieron a hacer tablas y nos pusieron a hacer una cantidad de cosas, ¿sí? Entonces, en todas las carreras es muy probable que haya materias que a usted no le guste. Usted cree que de pronto en medicina solo es cuerpo humano y resulta que no, de pronto no, también va a haber química, también va a haber otras cosas que a usted puede que no le gusten. Entonces, el plan de estudios de cada disciplina está compuesto por materias introductorias y de especialización teórico-prácticas. De ahí es donde es importante que usted conozca el pensum de su carrera, ¿sí? Para que usted sepa exactamente qué contiene esa carrera, qué es lo que enseñan en esa carrera, y que hay materias que puede que a usted no le gusten, y que usted llegue a esa carrera pensando que no hay números y se encuentra con que sí hay números. Yo, por ejemplo, nunca pensé en mi carrera de psicología que me fueran a llevar a la morgue, a ver muertos, porque eso es en medicina o en las carreras de la salud, pero resulta que en mi carrera, cuando me enseñaron biología, me llevaron al anfiteatro, a donde estaban los muertos. Y eso fue una experiencia fuerte, pero había que vivirla. Pero cosas como esas, hay situaciones que uno muchas veces no se imagina que involucran la carrera que uno quiere estudiar. Entonces, eso es importante que lo tengan presente. Nunca abandonen algo que a usted les guste mucho, o sea, nunca lo abandonen. Entonces, puede ser que usted empezó a estudiar algo y empieza a descuidar algo que a usted le gustaba mucho. Entonces, a usted le gustaba mucho pintar, pero usted empezó a estudiar la ingeniería y ya no tiene que pintar tanto, o pinta otras cosas. Entonces, usted descuidó eso que le gustaba. Una recomendación es no abandonar algo que a usted le guste mucho. Es mejor continuarlo como un hobby. Entonces, si a usted le gusta bailar, de pronto no va a poder bailar como antes, pero no lo olvide, o pintar, o cantar. Esas cosas que a usted le gustan, manténgalas como hobby, como una actividad extra, porque uno nunca sabe si eso a usted le pueda llegar a servir. Entonces, aquí, por ejemplo, a mí me gusta hablar de los humoristas. Aquí en Colombia hay un humorista muy famoso que él es médico, pero se gana la vida siendo humorista y es lo que le ha dado. O sea, le pagan por hacer lo que le gusta, pero él estudió medicina, pero nunca descuidó el tema del humor. Entonces, por eso es importante que uno no descuide del todo esas cosas que le gustan, ¿sí? Para estar totalmente seguro de lo que elegiste, tienes que probarlo. O sea, usted no, pues los que están indecisos van a tener que probarlo, porque usted no sabe exactamente qué es hasta que no lo pruebe, ¿sí? Entonces necesita probar. Y cuando pruebe puede que usted se dé cuenta que eso no es lo suyo, ¿sí? Y entonces ahí pueda cambiar y pueda cambiar a tiempo. Bueno, siempre va a haber tiempo, pero que pues evite gastar plata. Don Elkin, sí. Discúlpame, te interrumpo un segundito. Bueno, las llamadas ahora por Meet, pues cuando son gratuitas, ahora tienen una duración máximo de 1 hora. Entonces, en 5 minutos se nos va a cortar la llamada, ya generamos un nuevo link. Ya lo tienen los papitos y ya Margarita también te lo envía. Entonces, enseguida se corte, por favor, continuamos pues la charla por el nuevo link. Era eso, don Elkin, muchas gracias. Bueno, ok, Sandra, entendido, muchas gracias a ti. Ok, listo, entonces es necesario que probemos aquello que en estos momentos creemos que nos puede gustar y no estamos del todo seguros si nos puede o no nos puede gustar. Ahora, ¿que se puede usted equivocar en la carrera? Sí.
y que se puede cambiar también. Yo sé que los papás, por temas económicos y por temas de tiempo, porque no quieren que sus hijos pierdan tiempo, pues quieren que ojalá empiecen a estudiarlo a lo que se vaya a dedicar y que eso sea el punto. Yo conocí casos, por ejemplo, de padres de familia que nunca me voy a olvidar de una señora que gastó 12 millones de pesos, pues a 6 millones cada semestre, para que su hija estudiara, y su hija estudió algo que ella no quería, ¿sí? O sea, la mamá perdió plata, y eso se convirtió en un conflicto entre las dos, porque siempre la mamá le sacaba en cara eso, y la hija tuvo que hasta irse de la casa. Hubo muchos problemas, porque la mamá perdió 12 millones de pesos por 2 semestres que, según la mamá, fueron perdidos. Entonces, sí, usted se puede equivocar. Aquí por eso tenemos que tratar de ser responsables, de trabajar en conjunto los hijos con los padres, porque puede ser que usted empiece la carrera y usted se dé cuenta al segundo o tercer semestre que eso no es lo suyo. Puede que sí, pero ahí entonces miremos, ahí uno puede mirar alternativas. Bueno, no me gusta definitivamente y me tengo que salir, y eso implicaría perder el tiempo, la plata y todo eso, o bueno, no es lo mío, pero pues lo puedo terminar y lo dejo allí como un conocimiento. O sea, eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque tampoco podemos estar dejando a medio terminar las cosas, ¿sí? Y entonces empiezo carreras hasta encontrar lo que me gusta, ¿no? Porque sería también irresponsable, ¿cierto? Entonces puedo ir, mirar el pensum, puedo preguntarle a personas que han estudiado esa carrera para que me abran un poco el panorama, y desde allí revisar si verdaderamente eso es o no es lo que a mí me puede gustar. ¿Vale? Bueno, ¿cómo vamos allí del tiempo? Si quieren, les invito a que abandonemos la reunión y de una vayamos a la otra, ¿les parece? Perfecto. Sí, mejor. Ok, listo. Listo, Don Elkin, yo creo que ya podemos continuar. Muchas gracias a todos por permanecer ahí. De verdad que esta es una charla muy interesante que a nosotros nos agrada muchísimo, y sobre todo con el conferencista que tenemos hoy, que de verdad que le recuerda a uno muchísimas cosas, y por más de que nosotros ya hemos desarrollado parte de nuestro proyecto de vida, hay muchas cosas que para nuestra vida diaria también como adultos nos sirve volver a escucharlas y volver a reflexionar. Entonces esperemos y creemos que sí, porque mire, aquí siguen conectados los que estaban, entonces creo que hemos dado en el punto de que los mantiene muy enganchados en él. Entonces, continuamos. Gracias. Esa es la idea, y bueno, espero poderles aportar un granito allí en esto tan importante que es pues sus vidas. Bueno, continuando un poco con este tema, la carrera que cada uno de ustedes elija no necesariamente va a determinar qué profesión usted va a desarrollar. Es decir, la carrera, una persona puede estudiar, por ejemplo, medicina, sí, es médico, pero resulta que luego hizo una especialización en una auditoría en salud o en administración de salud y terminó siendo el gerente del hospital o de una clínica, y en sí no está ejerciendo medicina, sino que está en lo administrativo. Entonces, puede que no necesariamente lo que usted estudie sea a lo que usted se va a dedicar. A veces cuando uno va a escoger la carrera como que piensa solo en eso, y no necesariamente, ¿sí? Es importante que eso también lo tengamos allí presente. Entonces, es importante que sepas que el desarrollo de una profesión puede partir de diferentes lugares. El mismo título o formación que puede llevarte a desarrollar diferentes actividades profesionales. Entonces, yo puedo ser psicólogo y ser psicólogo infantil con una especialización en neuropsicología infantil, o puedo ser un psicólogo especializado en atención a comunidades, etcétera, o puedo especializarme en temas laborales para las empresas, ¿sí? Y es una misma profesión. Ok. Ahora quisiera mostrarles esta escalerita donde vemos aquí que dice bachillerato, pregrado y posgrado. Es importante que ustedes puedan, junto con sus padres, ubicar estos 3 momentos, lo que es el bachillerato, el pregrado y el posgrado. Son 3 momentos importantes, porque a veces como que uno sale del colegio y como que uno no sabe exactamente qué viene. Entonces, está el bachillerato, que es lo que cada uno de ustedes ha venido cursando, ya están terminándolo, ¿sí?
y ahora viene el pregrado. Pero solamente entre el bachillerato y el pregrado hay algo importante. Lo uno es presentar el IFEX. Tengo entendido, si no estoy mal, que este domingo ustedes presentan el IFEX. Me pareció escuchar que así es. Entonces, ese es un punto que está pendiente. Está en escoger la carrera, ¿cierto? Y afianzar el proceso de madurez. ¿Por qué, muchachos? Porque no solamente se trata de que usted escoja la carrera, que usted puede decir, solo es presentar el IFES y escoger la carrera. No, hay un punto importante entre el bachillerato y el pregrado, y es también que usted afiance su proceso de madurez. ¿Y qué es afianzar el proceso de madurez? Que usted pueda entender algo, y es que hasta este momento, y es muy probable que durante de pronto un poquito más, usted todavía esté en una burbujita, pero yo creo que ya usted va a salir de esa burbuja. ¿A qué le llamo yo una burbuja? Al bachillerato en sí mismo. Usted viene de estar estudiando jardín, primaria, bachillerato, dentro de una burbuja. Una burbuja donde uno solamente va al colegio, los papás lo llamaban, levántese, coma, aquí está el desayuno, aquí está la plata, ¿sí? Todo era con el acompañamiento de los padres. A eso yo le llamo una burbuja, porque usted iba al colegio y volvía, salía, ¿sí? Hacía sus tareas, con sus amigos. Esa es la burbuja. Pero resulta que cuando usted ya comienza una carrera universitaria o cuando usted ya va a salir al pregrado, o sea, cuando sale del bachillerato, por lo que sea, ya sea porque comienza la carrera o porque comienza a trabajar o por lo que sea que venga de ahí en adelante, es muy probable que usted salga en su burbuja y se encuentre con que afuera todo el mundo tiene alfileres. Entonces a usted la burbuja se la van a explotar muy prontamente, y es cuando usted se va a dar cuenta que el mundo no era lo que usted antes vivía. Entonces que seguramente ya no lo llaman para despertarse, sino que a usted le toca despertarse solo, que de pronto ya no le preparan el desayuno, sino que a usted le toca preparárselo o irse y aguantar hambre, irse sin desayunar, que a usted le va a tocar aprender a administrar el dinero, porque seguramente ya no es la lonchera o la merienda del colegio, del bachillerato, sino que ya es distinto. Es decir, usted comienza a hacerse responsable de sí mismo. Si algunos de ustedes son muy afortunados, o un término que a mí me gusta usar mucho, que es el de ser bendecido, pues si usted es muy bendecido, puede que todavía en la universidad tenga el acompañamiento financiero de sus padres. Todavía ellos le soportan, le ayudan a pagar la carrera, le ayudan para los transportes. Puede que todo eso lo tengan, pero por favor empiecen a afianzar su proceso de madurez, es decir, comiencen a hacerse cargo de sus propias vidas. Muchas veces el muchacho en la edad en la que muchos de ustedes se encuentran quieren ser independientes, ¿sí? Entonces yo ya voy a cumplir mis 18 años, yo ya puedo hacer lo que yo quiera, y entonces buscamos la independencia para las cosas que nos convienen o las que queremos, para llegar a la hora que queremos. No se metan con mis amistades, yo escojo con quién quiero hablar, como que yo hago lo que yo quiero, pero pido plata, pero síganme dando, ¿sí? Entonces, si usted, por ejemplo, muchachos, queridos muchachos, si ustedes, por ejemplo, no saben cuánto vale el internet que usted paga en su casa, porque todos están ahorita conectados desde su casa en internet, ¿cuánto vale el internet de su casa? ¿Cuánto vale, por ejemplo, cuánto se paga por servicio de agua en su casa? ¿Usted sabe cuánto pagan sus papás por acueducto y alcantarillado? ¿Saben ustedes de pronto cuánto se paga por energía? ¿Saben ustedes de pronto cuánto vale una crema dental? ¿Saben ustedes de pronto cuánto vale un champú? ¿Usted sabe de pronto cuánto vale una loción? ¿Cuánto vale, no sé, de pronto pagar una empleada, si de pronto en su casa tienen empleada? ¿O usted sabe cuánto, etcétera? ¿Cuánto, por ejemplo, cuánto se paga de seguridad social? ¿Cuánto le descuentan a su papá en el trabajo, a su mamá, por poder tener una EPS? Etcétera, ¿sí? Muchas veces, o usted sabe, por ejemplo, cuánto gastan sus papás en mercado todos los meses, ¿sí? Usted va y abre la nevera y usted ahí tiene lo que usted quiere, y hasta se enoja cuando usted abre y no hay, ¿sí? O cuando cambiaron la marca, o cuando, ¿sí? Pero usted sabe eso cuánto vale. Entonces es importante que empecemos a hacernos maduros, empecemos a afianzarnos en ese sentido, porque eso va a hacer que su proceso hacia adelante sea mucho más fructífero que si usted hace de cuenta que sigue en la burbuja y va a terminar sufriendo. Entonces, bueno, esto era lo que quería decirles.
Listo. Entonces ya pasamos el bachillerato, ya escogimos la carrera y listo, arrancamos el pregrado. Pero en el pregrado tenemos también 3 opciones. No solamente se trata de entrar a la universidad. Hay otras 2 opciones aparte de ir a la universidad, que es hacer una carrera técnica, la otra es hacer una carrera tecnológica y la otra es una carrera profesional. Vuelvo a contarles de mi experiencia. Entonces yo era muy necio, muy terco, y entonces yo decía, yo tengo que estudiar una carrera profesional, y yo menospreciaba a la persona que estudia una carrera técnica o una carrera tecnológica, porque pues yo lo veía como menos, ¿sí? Yo decía, no, es profesional. Pero volvemos al asunto. ¿Cuál es mi realidad? Yo tengo para pagar una carrera profesional con lo que eso vale, que implica 5 años en su gran mayoría, pero resulta que mi realidad es que en mi casa se necesita que yo comience a aportar, o porque yo me quiero ir a vivir solo y yo ya no quiero depender de nadie, y esto implica que yo comience también a trabajar rápido. Yo no puedo esperar 5 años una carrera para empezar a trabajar. Entonces puede ser que una carrera tecnológica me convenga, porque una carrera tecnológica puede ser unos 3 años. Entonces más rápido me gradúo, más rápido puedo empezar a trabajar. O una carrera técnica que puede durar 1 año o 2 años, ¿sí? Y rápidamente consigo un trabajo para ayudar en mi casa, ¿sí? O para comenzar a ahorrar y poder estudiar lo que yo quiero. Ejemplo, yo no tengo ahorita para una carrera de medicina. Yo sé que quiero ser médico, pero no tengo para estudiar medicina. Pero puedo estudiar auxiliar de enfermería o puedo estudiar auxiliar de instrumentación quirúrgica. Bueno, no sé, cualquier cosa relacionada con salud, así sea técnico, en una carrera que es mucho más económica, que dura muy poquito y que la voy a empezar a ejercer rápidamente. Yo sé que no me voy a quedar toda la vida de instrumentador quirúrgico, yo sé que no me voy a quedar toda la vida ahí, pero va a ser lo que me va a apalancar financieramente e incluso en temas de relaciones, de conocimiento, para luego poder ir y estudiar la carrera que quiero, que es medicina, ¿sí? Entonces, eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Yo me encontré con mi realidad y fue que yo, por necio, no carrera profesional, menosprecié las técnicas y las tecnológicas, y cuando llegué a la carrera, a mi carrera de psicología, yo tenía que trabajar en ventas. No tenía nada que ver con psicología. En cambio, habían compañeros míos que habían hecho carreras técnicas y carreras tecnológicas, que de pronto en educación preescolar, no sé, algo así, y por lo menos ellos tenían, cuando nos ponían, por ejemplo, a hacer alguna investigación, ellos ya tenían sus niños, porque allá en el trabajo de ellos ya tenían, o trabajaban en una biblioteca, o trabajaban en algo que de alguna manera, pero yo en ventas era muy complicado. Y ellos ya trabajaban y ganaban eso, en cambio en lo mío no. Entonces, a veces uno menosprecia eso. Y sobre todo, cuando fui instructor del SENA, me doy cuenta de lo maravilloso que es el SENA, que tiene carreras técnicas, carreras tecnológicas, que son gratuitas. Y entonces yo llegué ya siendo instructor. Entonces llego a ser instructor. Yo enseñaba ética en el SENA, que es una carrera transversal, una materia transversal que la ven todas las carreras. Y estando dentro del SENA, yo descubro y yo digo, wow, o sea, definitivamente esto es maravilloso. Y por si fuera poco, les quiero terminar de contar esta anécdota. Yo estaba atendiendo, yo también hacía psicología clínica, atendía a mis pacientes particular en mi consultorio. Y una vez me llega una señora por un tema pues familiar, y una vez en medio de la consulta ella me comienza a hablar de su hijo, y entonces ella me dice mi hijo, y entonces me nombra la empresa en la que trabaja el hijo. Y resulta que cuando uno llena los datos y todo eso, en las primeras entrevistas ella me había dicho que su hijo era técnico, ¿sí? Del SENA. Entonces cuando en otra charla ella me nombra la empresa donde trabaja el hijo, me acuerdo yo que a mí, a Elkin, en esa empresa una vez hubo una vacante espectacular que yo quería entrar ahí, y resulta que yo me postulé y no pasé, no me recibieron. Entonces, cuando yo escucho que el hijo de ella trabaja allí, yo digo, ve, pero ¿y él no es técnico? ¿Y cómo hace para trabajar allá, en esa multinacional? Entonces yo le pregunto, ¿y tu hijo cómo hizo para entrar ahí? Si ahí es muy difícil entrar. Ah, no, porque él es egresado del SENA.
Y entonces, como él estudió la carrera técnica, entonces él entró como aprendiz y entonces luego les gustó el trabajo de él y él se quedó trabajando allá. Y ahorita está estudiando la carrera profesional y se la está pagando la empresa. Yo no podía creerlo, ¿sí? Que una persona con una carrera técnica había tenido más oportunidades profesionales y laborales que yo, que había estudiado una carrera profesional. Entonces, fíjense que a veces uno tiene mitos, paradigmas, ¿sí? Uno dice, ay, no, el SENA, eso es para los pobres, no sé qué. Yo escuchaba eso, ¿sí? Carrera técnica, ay, no, yo necesito es entrar a la nacional, yo necesito es entrar a la universidad tal, ¿sí? De una, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que también hay otras opciones, como carrera técnica, carrera tecnológica y carrera profesional. Y ya luego viene lo que conocemos como los posgrados, es decir, lo que yo hago después de haberme graduado de mi carrera profesional. Entonces puedo yo hacer una especialización, puedo hacer una maestría o puedo hacer un doctorado. Son las diferentes opciones de posgrado que tenemos. Hasta ahí es como lo que quería contarles respecto al tema de la escogencia de la carrera, respecto al tema de la carrera. Y ya para ir finalizando, ir cerrando este espacio, quisiera entonces ya hacer como una reflexión final que tiene que ver más es con el entender que yo puedo tener la carrera de la vida, la mejor, o sea, no hay duda de que eso es lo mío. Yo puedo tener a mi familia y el apoyo de ellos, sí, pero yo tengo que empezar también a contemplar otros aspectos más de carácter emocional, más de carácter psicológico, para poder disfrutar de eso, porque de nada sirve que yo haga eso si no lo voy a disfrutar. De nada sirve eso, ¿sí? Entonces, lo primero que quiero invitarles es a que veamos esta imagen, ¿sí? Entonces, esta imagen tenemos a una persona que está en un carro. Esta foto, pues, yo la puse ya hace varios años. Incluso a pesar de que la puse hace varios años, todavía el carro no se ve tan viejo, ¿sí? Se ve un buen carro. Pero, ¿por qué les digo? Porque como dice aquí, al profesional del siglo XXI le importa únicamente producir y se olvida de lo que significa vivir. Entonces, ojo con aquellos que tienen complejo de cajeros automáticos, quieren volverse productores de dinero, producir dinero, ¿sí? Puede ser que usted quiera ayudar a su familia, puede ser que usted quiera salir adelante, ¿sí? Entonces usted quiere producir, y para producir tiene que trabajar. Y muy chévere, muy responsable, eso se aplaude, pero no basta solo con producir, también es necesario vivir. Entonces hay gente que se dedica a producir, pero se olvidan de lo que significa vivir, ¿sí? Y a veces simplemente para sostener un estatus hay que producir, porque pues el carro no se paga solo, ¿cierto? Entonces hay que trabajar para poder tener ese carro último modelo. Pero por trabajar, me olvido de lo que significa vivir, me olvido de mi alimentación, de mi cuidado, me olvido de otro tipo de cosas que son importantes y necesarias. Al profesional del siglo XXI le importa adquirir reconocimiento. Entonces está bien que usted crezca en su profesión, en su trabajo, en lo que usted escoja, que a usted le reconozcan, que a usted le aplaudan, pero no basta solamente con tener conocimiento. Usted puede ser muy inteligente y puede tener, bueno, ya no se usan tanto los diplomas en la pared, pero me entienden cuando les digo tener la pared llena de diplomas, porque usted tiene todos los cursos y las medallas y siempre le reconocen porque usted es brillante. Yo he conocido personas brillantes, pero que llegaban a mi consultorio porque no tenían inteligencia emocional. Entonces no supieron manejar un rompimiento de pareja, no supieron manejar un duelo porque falleció alguien, no supieron manejar un despido laboral, no tuvieron inteligencia emocional. Inteligentes en cuanto al conocimiento, pero cero de conocimiento de sí mismos, del conocimiento de sus emociones. Entonces no basta solo con que usted estudie. Sí, hay que estudiar, pero también tiene usted que aprender a desarrollar sus habilidades intrapersonales. Las interpersonales son hacia afuera, intrapersonal hacia adentro. Aprender a conocerme, para evitar, porque de nada le va a servir a usted llegar a ser el gerente de la empresa, el ingeniero, ¿sí?
si usted va a estar luego llegando a su casa a tener problemas para dormir, a tener trastorno de ansiedad, a tener trastorno obsesivo compulsivo, a tener un problema de una enfermedad médica, física, pues de nada va a servir eso, ¿sí? De nada va a servir que usted tenga una posición de reconocimiento, de estatus, si usted no lo va a poder disfrutar. Entonces hay que aprender a tener ese equilibrio. El profesional del siglo XXI quiere vivir todo al mismo tiempo. Puede ser que algunos de ustedes se encuentren en este momento pensando eso o sintiendo eso, como que usted quiere vivir todo al mismo tiempo. Usted quiere presentar el IFES, pero a la vez quisiera irse fuera del país, pero a la vez no quiere dejar a su familia sola, pero a la vez usted quisiera tener un hijo, porque qué chévere, pero a la vez usted dijera, no, yo no quiero tener hijos, yo lo que quisiera es dedicarme a la rumba, dedicarme a disfrutar la vida, yo quisiera ir y tirarme de un paracaídas, y yo quisiera ir al Polo Norte, y yo quisiera ir también a hacer un año sabático a la India, y yo a la vez quisiera también montar mi propia empresa, y yo a la vez quisiera comprarle una casa a mis papás. O sea, quiero vivirlo todo al mismo tiempo. Entonces, es necesario que vayamos poco a poco. Las cosas se van obteniendo poco a poco. No puedo vivirlo todo al tiempo. Al profesional del siglo XXI le encanta vivir de apariencias. Es decir, muchas veces nosotros queremos mantener un estatus hacia afuera y ante las personas estamos muy bien, pero puede ser que por dentro estemos muy mal financieramente o estemos muy mal emocionalmente, pero hacia afuera en nuestras redes mostramos la vida perfecta, pero en realidad puede ser que no estemos viviendo de esa manera. Ojalá ustedes no vayan a ser de esos profesionales que viven de apariencias. Y finalmente, una frase que me parece extraordinaria, bueno, siempre digo finalmente, pero ya casi, falta creo que otra diapositiva. ¿De qué le aprovecha al hombre ganar el mundo si se destruye o se pierde a sí mismo? Esta es una frase que es de Jesús, que está en la Biblia, que a mí me encanta, porque es psicológicamente hablando, es sumamente confrontadora, pero sumamente positiva y sumamente eficiente. Es decir, esta frase es una pregunta que yo tengo que responderme. Y que me la debo responder ahorita, siendo adolescente, joven, que va a escoger su carrera, pero se la pueden responder los papás. Yo me la acabo de responder hace en los últimos 2 meses vengo respondiendo esta pregunta, y producto de responder esta pregunta, junto con mi esposa acabamos de tomar decisiones. Entonces, esta es una pregunta importantísima. ¿Qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Es decir, ¿a usted de qué le va a servir de pronto ser un gran futbolista, ¿sí? Obtener todas las medallas, ser conocido, convertirse en el nuevo Falcao o en el nuevo James o en el nuevo, bueno, el que usted quiera, o un excelente artista, cantante famoso, o ser el médico, el gerente, ser el empresario, ser el dueño del edificio? ¿De qué le va a servir todo eso si se destruyó a sí mismo? Destruyó su salud porque se descuidó, destruyó su familia. Yo escucho muchas personas que le preguntan a uno, ¿usted por qué se esfuerza tanto en la vida? Si usted le pregunta seguramente a sus papás, si a sus papás les hicieran esa pregunta, muy seguramente el 90% de los papás van a responder: por amor a mis hijos, yo trabajo por mi familia, para sacar mi familia adelante. Y mucha gente, y pueden ser que ustedes también, comienzan a trabajar por lo que quieren, pero en el camino de llegar hacia donde quiero, perdí a los que quiero. Entonces perdí a mi familia. Entonces hay familias, matrimonios que comienzan muy bien y resulta que cuando alcanzan el éxito ya están solos, porque en el camino se divorciaron, se pelearon por plata, ¿sí? Y perdieron a lo que más amaban. Entonces yo tengo que siempre replantearme, ¿de qué me va a servir tener la cuenta bancaria llena de dinero si yo no tengo a los míos conmigo? ¿Sí? El dinero no lo voy a poder comer, no lo voy a poder disfrutar. Entonces yo tengo que tener una vida de balance y de equilibrio. Y ahora sí, para terminar, esta imagen que ustedes ven aquí es precisamente lo que nos puede a nosotros ayudar a obtener ese balance. Dice esta frase, si ustedes la ven allí que está en rojito: nadie planea fracasar, pero muchos fracasan por no planear. Si yo en estos momentos les dijera, muchachos, levanten la mano los que planean fracasar, pues yo creo que ninguno diría yo, ¿cierto?
No, yo voy a poner un negocio y voy a perder mucho dinero, ¿no es cierto? O usted no va a decir, no, yo me voy a enamorar y me van a romper el corazón, ¿cierto? Yo creo que no, ¿sí? Creo que nadie planea fracasar en la vida, nadie aspira a que le vaya mal, ¿cierto? Es absurdo, es una contradicción. Pues nadie planea fracasar, pero resulta que muchos fracasan por no planear. Entonces es importante, plan de vida, proyecto de vida, es lo mismo. Yo necesito planear, yo necesito proyectar mi vida, tener un proyecto de vida. Pero ojo, aquí es donde yo quiero ser muy enfático. Cuando hablamos de proyecto de vida, no estamos hablando solo de la carrera. La carrera es importante, ya lo vimos, ya estuvimos hablando de eso al comienzo. Sí, es importante escoger la carrera, pero no es el proyecto de vida, ¿sí? No es a lo que usted se va a dedicar, no es el todo de su vida. Hay muchos otros factores a tener en cuenta y los vamos a nombrar brevemente. En el primer post-it que está allí, entonces dice físico, emocional e intelectual. Esas tres cosas usted tiene que planearlas. Usted tiene que planear a nivel físico, es decir, usted tiene que prestarle atención a su cuerpo, a su parte física. Usted va a esperar de pronto a tener 60 años para que le digan que tiene que salir a caminar, o usted va a empezar a caminar desde ahora. Usted va a esperar a que vaya al médico y le digan que debe comer sin azúcar para empezar a cuidarse en el azúcar. Usted va a esperar a que, como hoy ocurre con muchos jóvenes, que a los 28 hay casos de jóvenes de 25 años infartados porque no tienen un régimen de alimentación adecuado o por estrés, porque no planean su vida física. Entonces usted tiene que empezar a ser responsable y planear físicamente. Yo voy a ir al médico, voy a ir al odontólogo, la parte física la voy a cuidar, lo que voy a comer, cómo me voy a alimentar, ¿sí? Eso es importante. Planear emocionalmente. Yo también tengo que aprender a planear en mi vida emocional, aprender a conocer mis emociones, ¿sí? Si yo les preguntara en estos momentos, ¿hay alguna emoción que sea mala? Hay gente que dice que la tristeza es mala, que la rabia o la ira es mala, ¿sí? Pero resulta que no hay emociones ni buenas ni malas. Las emociones son emociones. No tienen que uno ponerle el adjetivo de bueno o de malo. Alguien puede decir, ¿y es que la tristeza es buena? La tristeza tiene una función. ¿Cuál será la función de la tristeza? ¿Qué piensan ustedes? Cuando uno no aprende a conocer las emociones y a manejarlas, entonces las emociones terminan manejándolo a uno. Entonces, por ejemplo, una tristeza. Usted puede ser, vuelvo y les digo, usted consiguió el trabajo de su vida, usted se graduó y los tengo. Tengo en estos momentos un caso así. Una persona que trabaja en una excelente empresa y es un chico de 23, 4 años más o menos. Se graduó, consiguió el trabajo de sus sueños porque siempre soñó trabajar en esa empresa. Pero en estos momentos se encuentra con diagnóstico de crisis de ansiedad, ¿sí? Y ha tenido crisis de ansiedad y ha tenido crisis de pánico y puede incluso llegar a perder su trabajo por este tema que está viviendo. Nosotros necesitamos aprender a administrar nuestras emociones. Entonces, una persona con tristeza, si no aprende a administrar su tristeza, esa tristeza lo puede llevar a que se desencadene una depresión. Pero la tristeza es buena en la medida en la que, por ejemplo, me ayuda a reflexionar. La tristeza, solo hay cosas que usted piensa cuando está triste. Es decir, cuando usted está triste por cualquier cosa que sea, ¿sí? La tristeza lo lleva a uno como a ensimismarse, como a aislarse. Usted se encierra, no quiere hablar con nadie, está triste, no quiere a veces ni hablar. Pero esa tristeza le lleva a usted a interiorizar cosas que en otro estado usted no se diera cuenta, ¿sí? Entonces la tristeza es necesaria, lo mismo la ira, lo mismo la alegría, todas las emociones cumplen una función. Entonces usted puede ser un gran ingeniero, un gran periodista, un gran médico, pero tiene que aprender a manejar sus emociones, porque si no, va a terminar afectando eso su vida. Planear su vida a nivel intelectual. Y intelectual es lo que usted guarda aquí en su memoria, aquí en su CPU, que es su mente. La parte intelectual es lo que usted lee, lo que usted escucha, lo que usted, cómo se instruye usted. Esa es su parte intelectual. En el otro post-it vemos que dice social, económico y familiar. Eso es algo que usted también tiene que aprender a planear dentro de su proyecto de vida. La vida social.
Entonces, en lo social, yo veo que hay dos extremos en los jóvenes, en la parte social. Están los que cierran por completo su vida social, se dedican a estudiar a la universidad, a sacar adelante, y son los que son juiciosos, los que todo el mundo aplaude, los que todo el mundo dice, qué muchacho, qué muchacha tan juiciosa, porque no tiene amigos, no sale, no comparte con nadie. Eso también es malo, ¿sí? No es bueno aislarse socialmente. Pero también está el caso del otro extremo, los chicos que entran a la universidad y van simplemente por cumplir, pero en realidad fueron a hacer vida social, fueron a hacer amigos, a planear qué van a hacer este fin de semana, a ver cuál es la rumba, dónde es, cómo es, y entonces se llenan de amigos y de vida social. Su agenda está llena de actividades sociales, pero que no tienen ningún fundamento. Entonces, tampoco se trata de una vida social desenfrenada, pero tampoco de no tener amigos. Usted necesita también tener en cuenta su vida social, tener un amigo, una amiga, una persona con la que usted sale, con la que usted conversa. No se puede encerrar, pero tampoco se puede dedicar solo a eso. Usted tiene que aprender a planear lo económico. No siempre van a estar sus papás para hacerle cálculos. Usted tiene que aprender a administrar, porque si usted no es capaz de administrar 20,000 pesos que le dan de pronto para el transporte y usted le dan 20,000 y le queda faltando porque usted se fue en taxi, porque usted no los administró bien. En cambio, si usted es una persona que esos 20,000 pesos le alcanzó para ir y volver y hasta para comer algo, entonces, si usted es capaz de administrar 20,000, es capaz de administrar 200, es capaz de administrar 2 millones, 20 millones, porque usted es un buen administrador. Entonces, usted también tiene que aprender a planear lo económico, tiene que aprender a planear su vida familiar. A mí me parece muy triste que haya personas que comienzan a valorar a sus familias solo cuando están en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, solo cuando la abuelita, el abuelito, el papá, la mamá está ya en el hospital, entonces es cuando aparecen las lágrimas, es cuando aparece el yo por qué no lo disfruté, ¿sí? Entonces, usted no se puede tampoco alejar de su familia. También necesita aprender a incluir a sus hermanitos, a su familiar, porque eso también hay que disfrutarlo, porque lo más seguro que tenemos es el momento de nuestra muerte, solo que no sabemos cuándo es. Todos nos vamos a morir algún día, por eso tenemos que disfrutar a las personas que están con nosotros, y eso es importante dentro de un proyecto de vida. Y finalmente, en el último POSIT están 3 cosas que seguramente son de las más íntimas y de las más personales, pero de las más mal administradas por todos, y es la parte sexual, donde mucha gente no planea su vida sexual. Entonces, al no planear su vida sexual, cualquier bus le sirve, cualquier persona le sirve, y por no planear su vida sexual, pues pueden llegar incluso a dañar todo su proyecto de vida. Entonces, en esa parte usted tiene que incluso planear, saber cómo va a vivir esa parte. No vaya a ser que se desenfrene, no vaya a ser que le cause problemas, sino que por el contrario, usted la sepa administrar responsablemente. Lo otro es la vida espiritual. La vida espiritual implica el entender que somos de trascendencia, que no solamente la vida termina cuando yo me voy, sino lo que queda después, y esa parte espiritual también es necesaria, incluso para no volverme un fanático, pero tampoco para volverme un escéptico o un ateo sin argumento. Yo necesito también trabajar mi parte espiritual, que es importante dentro de todo mi proyecto de vida, ¿sí? Y la administración del tiempo. Yo necesito aprender a administrar el tiempo, no dedicarle todo el tiempo a una película, a una serie, ahorita que podemos pues estar allí en las plataformas de streaming, sino aprender a administrar el tiempo, ¿sí? Y cuando unimos todo esto dentro de un proyecto de vida, pues vamos a darle sentido a nuestra existencia. Si le damos sentido a nuestra existencia, entonces no vamos a sufrir nunca de trastornos, vamos a disfrutar la vida, vamos incluso a disfrutar de salud mental para poder también acompañar y disfrutar a las personas que están con nosotros y acompañarlas y ayudarlas si lo necesitan. Mire, un proyecto de vida es necesario para uno, pero también para el bien de su familia, porque a la larga su proyecto de vida terminará o afectando para bien a su familia o afectándola para mal, ¿sí? Por no haber planeado su vida, sus papás pueden llegar a terminar endeudados, embargados, en problemas, ¿sí? En crisis matrimoniales,
Por eso es importante que nosotros hagamos un plan de vida. Con esto termino, pues dándole gracias. Este es mi número de teléfono. Si en algún momento alguno de ustedes necesita contactar de manera individual para algún tipo de orientación, pues yo cuento con una red de apoyo que sin ningún tipo de costo puedo remitirle a algún centro de atención donde pueda usted ser escuchado. No tenemos que esperar a estar mal para poder recibir atención, ¿sí? Entonces, si en algún momento usted necesita conversar con alguien sobre alguna situación, pues bienvenido, este es mi número, me puede escribir por WhatsApp. Les deseo pues lo mejor, no solamente este domingo en su presentación de su examen, sino en sus proyectos de vida y en lo que pues tienen de aquí en adelante como personas responsables que son de sí mismos. Eso es el espacio. Espero que haya sido pues útil para ustedes. No sé si de pronto Sandra quisiera complementar algo. Pues creo que en este momento la que va a intervenir es Margarita. Y pues no sé si también algún papito quisiera pues darnos su opinión, los chicos, cómo le pareció, cómo se sintieron. Y pues digamos que lo único que yo cerraría es decirles, creo que el propósito de la formación que se hizo en Learning Center se cierra hoy con este proceso, que se termina el curso también de entre semana. Estamos muy seguras de la formación que ustedes recibieron, de que si están aquí hoy dedicándole este tiempo y hasta esta hora es porque ustedes realmente están convencidos de lo que quieren, de que tienen unas metas claras y que van a obtener muy buenos resultados. El domingo estaremos con toda la energía positiva, orando mucho por ustedes. Yo soy muy creyente y siempre digo, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y creo que ustedes se han ayudado preparándose, dedicándole este tiempo de formación. Entonces, solamente mañana les enviaré algunas recomendaciones, estar muy tranquilos y todo para poder tener un excelente resultado. Y los dejo con Margarita para hacer el cierre y muchas gracias. Buenas noches. No sé si antes de que yo me despida, algún papá quiera de pronto hacer algún comentario de la charla, del curso. Cedo la palabra. Doña Clemencia, le doy la palabra. Buenas noches a las profes y a los papitos. Qué conferencia tan interesante. De verdad, no, llenó todas las expectativas. Las felicito. Creo que cerramos con broche de oro. Bueno, con broche, el oro lo tendremos el domingo. Pero excelente. De verdad, muy agradecida. Se cumplieron las expectativas. Por mi parte, pues mi hija me dice que llenó los vacíos que tenía. Y excelente, profe. Dios las bendiga. Muchas gracias y que sigan cosechando éxitos en su empresa, en su institución, en lo que están formando. Gracias. Muchas gracias, doña Clemencia. ¿Algún otro papito antes de que demos cierre? ¿No? Bueno. Doña Consuelo. Consuelo, ya le doy la palabra. Buenas noches, profesoras. Pues agradecerles de corazón todo lo que le aportaron a mi niña y pues a todos los compañeros también, todo el curso. A los profesores también les agradezco mucho, también todo el apoyo, todos sus aportes han sido muy valorados por pues la niña y pues nosotros también, porque nos dieron una gran ayuda pues para ya este domingo que ya ellos hacen lo del IFE. Entonces, pues de todo corazón les agradezco. Muchísimas gracias, que sigan adelante con todos sus cursos, sus cosas de ahí, de los cursos y todo eso. Y muchísimas gracias y que muchas bendiciones para ustedes. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Doña Consuelo, muchas gracias. No sé si algún otro papito quiere intervenir.
No veo a nadie más con la mano levantada. Bueno, creo que la palabra es esa. Si no hay más papitos, es agradecimiento. Para quienes no me conocen, yo soy Margarita Cristancho, soy la directora de Learning. No pude pasar nunca por el liceo, pero pues es muy importante para nosotros la formación que hicimos allá, por el Colegio La Felicidad y obviamente para los chicos que estaban matriculados aquí en nuestra sede principal en Learning. A los estudiantes, a los padres de familia, pues estos procesos no serían posibles si no creyeran en lo que estamos haciendo. Detrás de esto hay un engranaje muy grande, entonces dar las gracias a Sandra como coordinadora, a la profe Milena que nos estuvo coordinando el proyecto en el liceo, a Miguel en La Felicidad, e indiscutiblemente orgullosísimos del equipo de profes y de docentes que teníamos. Y esta charla, Elkin, indiscutiblemente nosotros consideramos que parte del proceso es eso que tú haces en esta hora y media que nos toca y que no es fácil tomar decisiones. Definitivamente esas decisiones coyunturales como las que tienen que tomar los chicos en este momento, pues no son fáciles nunca, ni en la juventud, ni cuando somos adultos, ni después. A los padres de familia, muchísimas gracias por apoyarnos en este proceso, por creer en nosotros. Las puertas de Learning están abiertas, saben que aparte de eso pues hacemos otros procesos, pero digamos que nuestra columna principal es que es nuestro curso de pre-IFES. Creemos profundamente en la educación, por eso estamos haciendo esto y esta charla pues digamos que toca muchas cosas sin importar la edad que tengamos, y algo que también aprendemos en la vida es qué pasa. Entonces toda esta ansiedad que genera este examen, la presentación, los resultados, el domingo cuando salgan del examen se van a dar cuenta que la vida sigue y que van a seguir teniendo unos retos diferentes. Creo que están viendo la publicidad, también estamos haciendo el acompañamiento de preparación de examen de la Nacional, y voy a aprovechar de una vez para hacer la cuña. Entonces aquí nos cambian, digamos, las intensidades, nos cambian el interés, nos cambia el tiempo. Lo que yo les decía a los chicos es, una persona que esté pensando en presentarse, en estudiar y en sacar en algún momento un título de la Universidad Nacional sabe que los retos son diferentes. Entonces aquí proyectamos un curso que es intensivo, que ya vamos en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde con bloques de 2 horas para quienes estén interesados. Pero si no, la palabra es agradecimiento. Este año especialmente pues el proyecto ha seguido creciendo. Doña Clemencia fue un apoyo en una institución también que fue muy importante este año para nosotros, que es el Colegio San José, y esperamos seguir dejando huella pues en una localidad que nosotros queremos, apreciamos mucho, que es la localidad de Fontibón, en la que vivimos, crecimos, estudiamos, actualmente trabajamos y tenemos a Learning como opción. Lo importante es seguir impactando a los chicos de La Felicidad, a los padres de La Felicidad. Sabemos que La Felicidad como colegio tiene un proyecto muy grande y un engranaje muy grande también detrás de esta formación. Y a los chicos del liceo y a sus familias también, muchísimas gracias por habernos permitido ingresar, por haber permitido hacer este proceso allá. Y vuelvo y les repito, las puertas de Learning quedan abiertas para... primero les recomendamos que no salgan de los grupos, porque seguimos mandando información, por lo menos a quienes están interesados. En este momento están abiertos los pines de venta para una universidad como la Nacional. Margarita, perdón, a los niños también de Lumaña que hicieron parte de nuestro Learning. De Lumaña que hicieron parte del proceso y todo. Entonces, realmente el sentimiento de nosotros es de agradecimiento. Esperamos y lo hemos sentido en esos mensajes que nos han mandado por los grupos, que las expectativas y lo que ofrecimos se han cumplido. Esto cierra el día que lleguen los resultados y esperamos que realmente esa preparación que han hecho y que nos han permitido acompañar, pues tengan los frutos y los resultados que todos esperamos, ustedes como padres, ustedes como estudiantes y nosotros como institución. También quiero darle un momento a Sandra, que ha sido quien ha acompañado este proceso como desde la coordinación general, para que de pronto se despida y cierre un proceso muy interesante que ha hecho
en Learning y con ustedes como cursos. Y vuelvo y digo, padres de familia, chicos, muchísimas gracias. Y de todas maneras quedan abiertos los grupos, cualquier tipo de comunicación para sugerencias, agradecimientos, y quedamos pendientes también a los resultados. Entonces, por favor, no se retiren de los grupos. No, yo creo que básicamente está dicho todo. Gracias, infinitas gracias por creer en nosotros, y creo que algo que ha marcado nuestro proyecto de vida y viene desde la formación de casa, y era que la palabra tiene poder y que la palabra tiene un valor, y creo que pues Margarita lo decía, cuando todo lo que nosotros le ofrecemos lo cumplimos. Si les hemos ofrecido un cierto número de horas, esas se cumplieron, maestros de calidad, cumplimiento con los horarios y todo. Entonces sabemos el trabajo que hacemos, y simplemente sabemos que tendremos muy buenos resultados. Entonces, muchas gracias de verdad a todos ustedes por creer en Learning Center, y la invitación es a que no se retiren. Igual, ustedes saben que nosotras trabajamos en instituciones públicas y que muchas veces nos llegan informaciones de cursos, oportunidades, de becas, y lo importante es uno postularse, porque a veces, lo que decía Don Elkin, uno donde a veces uno menos espera encuentra su oportunidad de vida, y están esas cosas que Dios le regala a uno. Don Elkin, muchísimas gracias por esta conferencia. Siempre muy bienvenido a Learning Center, y esperamos seguir contando con usted siempre en este cierre importante para nosotros de este proyecto de vida. Y pues a todos, feliz noche y muchísimas gracias. Y chicos, éxitos el domingo en esa prueba. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a las dos. Bendiciones. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias por su entrega y su compromiso. Hasta mañana. Estaré comunicándome. Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. profe. Feliz noche. Muchas gracias. Chicos, de verdad que muchas gracias, y a los padres de familia también